El ángel del estanque de Betesda, mito o realidad. El podcast pasado hablé del milagro del ciego que fue sanado por Jesús en el estanque de Siloé y el significado importante que tenía este estanque para los judíos y para el mismo Yeshua. Pero en este episodio hablaré de algo sorprendente que pasaba en el estanque de Betesda, donde el escritor Juan habla de algo sobrenatural que pasaba en este estanque, donde un ángel bajaba cierto tiempo a mover el agua y el primero que entraba en el estanque era sanado. ¿Pero en realidad era un ángel el que movía el agua? Bueno, leamos la historia que se encuentra en Juan 5 de los versículos 2 al 9, que dice: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día del reposo aquel día. En este versículo podemos ver 3 cosas importantes. La primera, el ángel que menciona en el versículo 4 que movía el agua y el que entraba primero era sanado. En el versículo 5 menciona al paralítico que tenía 38 años enfermo. Y en el versículo 8 vemos que Jesús, con toda autoridad, solo le indica que se levante y camine. Aquí vemos que Jesús probablemente pudiera haberle ayudado a que se metiera al estanque para ser sanado, como lo hizo al ciego en el estanque de Siloé. Pero solo le bastó con decirle que se parara para que ocurriera el milagro. La pregunta sería: ¿este estanque de Betesda en realidad era un lugar sagrado de Dios? ¿En realidad Dios mandaba un ángel cierto tiempo para que una sola persona fuera sanada? Esta pregunta me hicieron investigar más a fondo acerca si en realidad hubo un cierto ángel que tenía que mover el agua para que sucediera el milagro. Y yéndome a los manuscritos antiguos, no hay evidencia que exista el versículo 4 de Juan 5. Solo se encuentra que había muchos enfermos que esperaban el movimiento del agua para ser sanado, pero nunca habla de que un ángel bajaba para moverla, y estos manuscritos donde no existe el versículo 4 son el Códice Sinaítico del siglo IV, que no incluye Juan 5:4, el Códice Vaticano igual del siglo IV, el Códice Alejandrino, el Papiro 66. Este papiro data alrededor del año 2000 después de Cristo. Es uno de los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de Juan. Sin embargo, no es completo y no incluye Juan 5:4. El versículo de Juan 5:4 empieza a aparecer hasta el siglo XVI en el manuscrito minúsculo 629, también conocido como el Codex Campianus. Es un manuscrito griego que incluye Juan 5:4 y en el Texto Receptus de Erasmo de Rotterdam en 1516. ¿Hubo alguna manipulación por los copistas? ¿Intentaron darle una respuesta milagrosa a este texto añadiendo un evento sobrenatural para darle explicación de este milagro? Mi respuesta más asertiva sería que tal estanque no tenía el mismo significado como el estanque de Siloé. Mi interpretación sería que ese estanque era un estanque pagano donde había sanaciones que probablemente no eran atribuidas al Dios de Israel, sino a los dioses grecorromanos, ya que recordemos que en esa época Jerusalén era gobernada por los romanos, el cual en la historia ellos tenían a su dios Asclepio, el dios de la medicina y la curación, aunque no era un dios principal adorado en Jerusalén. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bueno, si leemos Juan 5:14, encontramos la respuesta. Leamos lo que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En este versículo vemos que el paralítico fue al templo donde lo encontró Yeshua y le da una indicación: no peques más. ¿Por qué Yeshua le dice no peques más?
¿Cómo un paralítico podría pecar en esas condiciones? Creo yo que al encontrarse en un lugar pagano donde habían curaciones sobrenaturales, Jesús se pudo haber referido a su fe a deidades paganas, al buscar su curación fuera de lo correcto, recurriendo a idolatrías de lugares mágicos, pues en sí los textos antiguos nunca hablan de un ángel enviado por Dios. Esto da lugar a interpretar esta teoría. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿El estanque en realidad había un ángel enviado por Dios o era un estanque pagano donde habían ciertas curaciones milagrosas no atribuidas al Dios de Israel? Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.